Bienvenidos a una nueva emisión del resumen de lo más destacado de Noticias del Agro. Les saluda Jessica Laimo en nombre de todo el equipo de Agrotendencia. Iniciamos el recorrido por las informaciones del sector agroproductivo más destacadas de los últimos días. Agricultores franceses protagonizaron una semana de protestas y bloqueos de vías contra las políticas gubernamentales. Las manifestaciones se centran cerca de la frontera con España, donde bloquearon el paso de camiones con mercancías. Los trabajadores del campo reclaman salarios más altos y ayudas para enfrentar el aumento de los costos de fertilizantes, combustible, energía y otros insumos esenciales para la agricultura. Además, exigen menos regulaciones y se oponen firmemente al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, temiendo que este perjudique aún más a la industria local. La orden del día es bloquear la frontera española por todos los motivos que se vienen mencionando desde hace meses y semanas. Las distorsiones de la competencia, particularmente las intraeuropeas, y que vienen de nuestros amigos españoles. Ese es uno de nuestros objetivos, presionar al gobierno. La ministra de Agricultura de Francia, Anne Genevard, se pronunció enérgicamente contra las acciones de los manifestantes, calificando los bloqueos y daños como inaceptables. A pesar de las críticas, los sindicatos agrícolas como la Coordinación Rural continúan con sus protestas, argumentando que el gobierno no ha cumplido con las promesas hechas durante movilizaciones anteriores. Estados Unidos se mantiene en alerta sanitaria por la propagación del virus gripe aviar en humanos. El último caso registrado fue de un niño en California. Veamos los detalles. De acuerdo con los datos recientes de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el país suma un total de 52 personas infectadas desde el inicio del brote en el mes de abril del presente año. El caso más reciente corresponde a un niño de California quien dio positivo con síntomas leves sin haber tenido contacto previo con animales infectados. Este caso representa un potencial riesgo debido a que los contagios de persona a persona son cada vez más comunes. Cuando pensamos en un virus que podría pasar de los animales a los humanos y causar la próxima pandemia, sin duda todos están en guardia. Una vez que tenemos la oportunidad de que el virus se propague de una especie a otra, existe la posibilidad de que se produzca un resultado negativo para la salud. Los síntomas más comunes que presentan las personas contagiadas son enrojecimiento y secreción ocular, así como afecciones leves en las vías respiratorias superiores. Para reducir la tasa de contagios, los expertos recomiendan evitar el contacto con animales enfermos o muertos, entre los que destacan las aves de corral, silvestres y domesticados en el caso de las vacas. Asimismo, evitar el consumo de leche recién ordeñada y consumirla únicamente pasteurizada. La Organización Mundial de Cítricos prevé una disminución significativa en la producción de este rubro en el hemisferio norte para la campaña 2024 y 2025. Según el informe anual de la organización, se espera que la producción total de cítricos alcance los de 27.297.216 toneladas, lo que representa una caída del 8.73% en comparación con la temporada anterior. Philippe Binard, secretario general de la Organización Mundial de Cítricos, atribuyó esta disminución a varios factores, incluyendo el retorno de Turquía a niveles normales de producción tras un año de cifras récord, así como una reducción significativa en la producción de Egipto. Además, problemas climáticos como heladas tardías, sequías y olas de calor, junto con nuevas plagas y enfermedades, han afectado la calidad y cantidad de la cosecha. Entre los principales productores, España verá una disminución del 3,3% en producción, liderada por una caída del 21,01% en la producción de limones. Italia también experimentará una reducción del 12,32%, mientras que Turquía y Egipto también enfrentarán descensos. En Estados Unidos, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades informaron que al menos una persona murió y 15 tuvieron que ser hospitalizadas a causa de un brote de la bacteria Escherichia coli, aparentemente vinculado a zanahorias orgánicas. Las autoridades informaron que hasta el momento se han reportado 39 casos en 18 estados de Estados Unidos. Las zanahorias presuntamente contaminadas también habrían sido comercializadas en Puerto Rico y Canadá. La Escherichia coli es una bacteria que puede causar infecciones graves y en ocasiones fatales en niños pequeños, personas mayores y personas con un sistema inmunológico debilitado.
Parece ser un problema continuo y algo alarmante, especialmente cuando se trabaja con verduras crudas que la gente no cocina, lo que se vuelve realmente problemático. Y la contaminación cruzada de ese patógeno que pasa de una superficie a otra puede ser realmente un gran desafío, especialmente en el hogar. Según expertos, los síntomas son calambres estomacales intensos, diarrea, fiebre, náuseas y o vómitos. El periodo de incubación de la Escherichia coli en humanos puede variar de 24 horas hasta 10 días, aunque el promedio es de 3 a 4 días. En medio de una crisis por el desabastecimiento de carne, la Confederación Nacional de Trabajadores Cárnicos de Bolivia y representantes del gobierno buscan llegar a un acuerdo tras un paro de 3 días que afectó a los consumidores. Luego del paro de 3 días convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores de la Carne en protesta por el alza de precios y la continuidad de las exportaciones, representantes del gobierno boliviano anunciaron una mesa de negociación con el gremio carnicero para discutir aspectos clave como la producción, precios y exportaciones en medio de las tensiones por el abastecimiento de este rubro proteico en el país. El objetivo es llegar a un acuerdo que garantice la estabilidad del mercado cárnico en Bolivia. En ese contexto es de que hemos planteado llevar adelante una mesa nacional con Contracabol, con ganaderos, exportadores y autoridades del gobierno para transparentar de una vez por todas la información que maneja cada sector. Como producto de esa mesa nacional, tener una respuesta al país sobre la realidad que estamos atravesando en cuestión a la producción, a la exportación, al abastecimiento, a la calidad y al precio de la carne en Bolivia. Por su parte, Gonzalo Cerrudo, secretario de Conflictos de Contracabol, expresó que el sector está dispuesto a dialogar con las autoridades para encontrar una solución rápida y efectiva a la situación que ha afectado tanto a los comerciantes como a los consumidores en todo el país. En Ecuador, los gremios productivos estiman que un posible recrudecimiento del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania pueda afectar las exportaciones no petroleras. Desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores se muestran preocupados ante la evolución del conflicto bélico en Europa, tomando en cuenta que el principal destino del banano ecuatoriano es la eurozona. Asimismo, desde el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de la Nación Sudamericana, agregan que de enero a agosto pasado Ecuador exportó al mercado ruso 583 millones de dólares en productos no petroleros y no mineros, una disminución de 4% con respecto al mismo periodo de 2023, cuando las exportaciones ecuatorianas generaron 608 millones de dólares. El ente público informó que el principal producto ecuatoriano que ingresa a Rusia es el banano, que de enero a agosto percibió 430 millones de dólares, 15% menos si se compara con las exportaciones de la fruta en el mismo periodo de 2023. Esta reducción justamente es endosada por el sector exportador bananero al conflicto bélico. Desde la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano del Ecuador, proyectan una pérdida de 20 millones de dólares semanales en caso de darse un cierre de exportaciones, que es a lo que equivalen 1,5 millones de cajas, casi el 20% de toda la exportación de banano del Ecuador. Llegó el momento de hacer una breve pausa en este resumen de lo más destacado de Noticias del Agro. No olviden mantenerse conectados, también en Instagram y YouTube nos encuentran como Agrotendencia. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Noticias del Agro con este resumen de lo más destacado. Las fuertes lluvias registradas en Panamá han ocasionado importantes pérdidas económicas en la agricultura del país. Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura estiman que las consecuencias de estas lluvias se verán en el mediano plazo. Desde la Cámara afirman que si bien no tienen números fijos, ya que están esperando levantar números para calcular y evaluar los daños, adelantan que sí hay pérdidas millonarias. Los gremios señalan que en el caso del arroz las pérdidas comenzarán a sentirse a partir de febrero o marzo. Por su parte, desde el Ejecutivo panameño afirman que los entes estatales están en capacidad de cubrir todas las posibles faltas de alimentos ocasionadas por las lluvias. Desgraciadamente sí se ha afectado productos, sobre todo la producción de arroz. Ha sufrido una merma importante que quizás no se va a poder salvar X. Yo he escuchado 300, 400 hectáreas, no me atrevo a dar una cifra precisa porque he escuchado distintas partes, ¿no? La industria porcino también ha tenido sus bajas y a todo esto el gobierno le responderá con apoyo. Desde el Ministerio de Desarrollo Agropecuario señalaron que el cultivo más afectado por las lluvias es el arroz, con más de 4.000 hectáreas dañadas. Le siguen el café y el plátano con 3.000 y 709 hectáreas perdidas respectivamente.
En un contacto exclusivo con NDA, el director ejecutivo de la Corporación Ganadera de Costa Rica, Luis Diego Obando, ofreció un balance tras las afectaciones sufridas por el gremio ganadero de ese país debido a las fuertes lluvias. El dirigente indicó que tras 4 semanas de lluvias continuas, la saturación en los suelos afectó la actividad ganadera en diversas regiones del país, además de causar bloqueos y deslizamientos en vías de comunicación. Han habido estimados del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Hay un estimado de 2.000 cabezas de ganado que están sumamente comprometidas. Hablo de inundación o alimentación, podrían ser inclusive mucho más. Obando expresó que desde el ente que dirige se están haciendo gestiones para coordinar ayudas públicas. Específicamente se refirió a la movilización de alimento animal de una zona del país. Cuando hablamos de alimento, muchas veces son subproductos de otras actividades agropecuarias, como por ejemplo la citropulpa de naranja o arroz, rastrojos de arroz, por ejemplo, de las pacas de arroz, caña, también puede generar aportes hacia la ganadería. Pero definitivamente el ganadero no puede sobrellevar esta afectación solo, porque ha sido muy devastadora. Sí, las fincas han tenido mayor resiliencia. Hemos estado trabajando por años en enfrentar sequías o enfrentar inundaciones. Sin embargo, hasta cierta magnitud, ya esto sobrepasa la capacidad de los ganaderos. Pese a la emergencia, el dirigente descarta que se produzcan eventos de escasez interna o retrasos en las exportaciones de carne, dado que la zona norte del país, donde se concentra una importante actividad ganadera, no se ha visto afectada. En Honduras, la Asociación de Ganaderos de Colón reportó pérdidas importantes debido a los efectos de la tormenta tropical Sara. Veamos el detalle. Desde la asociación se estima que en solo 3 días ya se contabilizan pérdidas de alrededor de $986.000 debido a la imposibilidad de producir y transportar leche. Los productores de una importante región agrícola reportan que tienen más de 250.000 litros de leche retenidos. Además informan que la falta de energía eléctrica ha provocado que productos almacenados como carne comiencen a descomponerse, agravando la situación. Los ganaderos hicieron un llamado urgente a las autoridades a tomar acciones inmediatas. Piden habilitar los caminos productivos y garantizar que los productos puedan llegar a los mercados. Asimismo, los gremios de productores de Honduras indicaron que agricultores de granos básicos también están enfrentando dificultades para sacar sus cosechas de las comunidades rurales. Y para revisar información en materia climática, nos vamos con nuestra compañera Luna Piccinini en una nueva entrega de Clima para el Campo. Adelante, Luna. La temperatura es una medida de qué tan caliente o frío está algo. Y para los agricultores esto representa un termómetro gigante que controla su trabajo. En esta oportunidad abordaremos este tema y cómo influye en el campo. Comencemos. La temperatura es esencial para comprender nuestro mundo. Afecta el clima y el tiempo, determinando si hay frío o calor, lluvia o nieve. También influyen los seres vivos, desde bacterias hasta los humanos, y es crucial en la industria, donde muchos procesos dependen de ella, como la producción de acero y la fabricación de alimentos. En la agricultura, la temperatura tiene un impacto significativo en varias áreas. Crecimiento de las plantas. La temperatura determina si las plantas crecerán sanas y fuertes o si sufrirán por el frío o el calor extremo. Cada tipo de cultivo necesita una temperatura específica para germinar, crecer y producir frutos. Plagas y enfermedades. Muchas plagas e infecciones se desarrollan en condiciones de temperaturas específicas. Comprender cómo varía la temperatura puede ayudar a los agricultores a prevenir problemas y proteger sus cultivos. Evaporación de agua. La temperatura también afecta la cantidad de agua que se evapora del suelo, lo que impacta en la frecuencia con que se riegan los cultivos. Existen varias escalas para medir la temperatura. La escala Celsius, comúnmente utilizada en muchos países, donde el agua se congela a 0 grados y hierve a 100 grados. La Fahrenheit, principalmente utilizada en Estados Unidos, y la Kelvin, que es la más precisa y utilizada en sistemas internacionales de unidades. En las últimas décadas, la temperatura promedio del planeta ha aumentado, mayormente debido a las actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles.
Es por ello que para mitigar el aumento de la temperatura global es fundamental que tanto individuos como comunidades tomen medidas urgentes. De esta manera nos despedimos en Clima para el Campo, esperando verlos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Y de esta forma llegamos al final del resumen de lo más destacado de Noticias del Agro, recordándoles también mantenerse conectados con las informaciones. En Instagram y YouTube nos encuentran como Agrotendencia. Será hasta la próxima.